Muy buenas tardes, queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro live del día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos un tema espectacular. Luis Fernando, mucho gusto, qué rico verte por acá, siempre te veo por acá. Alejo, gracias por atender la invitación. Bueno, este es ilegible, no lo puedo leer. Muchas gracias por estar acá en este live del día de hoy. Estamos esperando a nuestro invitado. Ya llegó mi amigo José. Vamos a invitarlo. Listo. Luisita, ¿cómo estás? Olguita, Ángel, bienvenido. Hola Germán, Perfecto, te escucho, mi querido José. yo ¿Cómo también te estás? escucho bien y te veo. Perfecto, muy bien, muy bien, perfecto. ¿Qué, qué tal? ¿Se me ve muy oscuro o está bien? Un poquito a contraluz. Un poquito a Un contraluz. Un poquito a momentito. contraluz. Eso, Un poquito perfecto, más. Muy bien. perfecto. Muy bien. Muchas Estupendo. gracias, José, por aceptar esta invitación. Un placer. Un placer y Bueno, un honor, Germán. gracias. El honor es para mí. Eh, quiero comentarle algo a los amigos que me escuchan. Desde que vengo haciendo estos live, los he disfrutado mucho, porque por supuesto he tenido la fortuna de que ninguno de mis amigos me haya dicho no a esta invitación. ¿Sí? Y hoy en particular tiene un sentido muy hermoso, porque si hablamos del mundo del eneagrama, para iniciarnos en el tema, si hay algo que el mundo del eneagrama me ha dejado son grandes amigos. Y en este caso, no solamente un amigo, sino un maestro de proporciones gigantes, que si no hubiera sido por el enagrama, me lo hubiera perdido, me hubiera perdido de conocer a esta eh, maravillosa persona. Entonces, déjenme contarles algo un poquito. Yo conocí a José el año pasado. Eh, José es profesor acreditado de Enneagrama, conoce el Enneagrama desde hace unos 20 años, le gano por unos poquitos años. Estudió ingeniería agrícola, o sea que ostenta el título de ingeniero agrónomo, y lo conocí hace ya 2 años, José. No, el año pasado, un año. Un Eso fue el año va a año hacer pasado. dentro de una semana. Bueno, lo conocí el año pasado en el Camino de Santiago, en el Camino de Santiago de Compostela. El Camino de Santiago, el recorrer el Camino de Santiago con Enneagrama era uno de los módulos de una formación que estaba recibiendo con mi amiga Isabel Salama, con Ángel Luis, otro maravilloso maestro de Enneagrama. Y bueno, yo llegué con mucha ilusión, me preparé mucho y bueno, eran muchas las expectativas. ¿Cómo así que el Camino de Santiago con Enneagrama? Y allá conocí a José. Eh, quienes hayan conocido al maestro Gerardo Smeldin, del cual hablamos mucho, eh, con la magia del amor, eh, hay mucho de Gerardo en José. Es un hombre con un corazón inmenso, que a pesar de ser, lo digo a pesar por esos estereotipos que tenemos,
una persona muy racional, ha conectado su corazón de una manera maravillosa. Y pues qué decir de su instinto con ese maravilloso ejercicio del Camino de Santiago con Enneagrama. Entonces, para mí, el live de hoy tiene una especial ilusión por tener la posibilidad de conversar con José y de pronto pueda hacerle algunas preguntas que no tuve tiempo en hacerle en el Camino de Santiago, porque hicimos una versión corta realmente y no fueron muchos los días que hubiéramos querido. Además, también tuve mi tema con mi pie y entonces un aprendizaje maravilloso. Entonces, José, inmensamente agradecido porque estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, un placer y un honor, no te dije antes. Bueno, primera pregunta. ¿En qué momento te surgió? Tú me corriges si estoy mal. El Camino de Santiago llegó a tu vida antes que el Enneagrama, por supuesto, ¿cierto? Sí, pero no con la dimensión que me amplificó el eneagrama. El eneagrama me amplificó la visión que yo tenía del Camino de Santiago. Me la amplificó por completo, sí. Pero sí, el camino, pues desde niño yo vivo muy cerca del camino y le he conocido desde siempre. Pero su verdadera dimensión me llegó ya de adulto y también después de haber conocido el eneagrama, sí. Perfecto. Yo sabía eso que tú me lo habías contado. Tú vives y vives aún cerca del Camino de Santiago. ¿Dónde Sí, vives sí. tú exactamente? Vivo a las afueras de Santiago de Compostela y vivo a unos 400 metros del camino. Muy bien, entonces naciste allá, creciste allá y como niño te involucraste en el Camino de Santiago. ¿Qué fue la dimensión? ¿Cuál fue la dimensión que el Eneagrama te mostró del Camino de Santiago que no habías visto antes? Bueno, el eneagrama lo que a mí bueno, lo que primero te enseña, digamos, es a caer en la cuenta y al pasar por una fase de autoconocimiento y reconocimiento de de nuestro propio ego, de nuestra propia limitación o de nuestra propia estrategia. Bueno, y ahí pues yo estuve años, como normalmente se está en la fase esta del autoconocimiento a través del eneagrama, que es así la parte más, donde hay más bibliografía, donde hay la más psicológica, también la más desarrollada por los maestros Naranjo y Chafo y compañía, que bueno, procedían de este mundo de la psicología y de la psiquiatría, y entonces hay un gran desarrollo de lo que es la componente psicológica del eneagrama. Yo estuve ahí, algo que me capturó, digamos, durante unos años y realmente pues transcurrí por el mundo del autoconocimiento y por el mundo de la conversión, de la conversión en el sentido de reconocer realmente eh, las partes más oscuras que uno tiene. Y, y bueno, ahí anduve, ahí anduve. Entonces eso ya también me conectó con mi tradición cristiana y con mi tradición y con mi cultura, que hasta aquel momento pues estaba un poco más alejado. Tú sabes que aquí, pues bueno, en todo el mundo occidental, también vosotros, ha habido durante, sobre todo en España, una gran distanciamiento, digamos, de la cultura tradicional católica y cristiana por parte de una sociedad más laica. Estamos en ese proceso en el que seguimos y, bueno, y es un proceso natural y tal vez innecesario en muchos aspectos. Pero a mí el enneagrama me reconectó con viejas o me hizo de alguna forma comprender con el código de enneagrama asuntos que venían de atrás que ya estaban en mi educación. Y obviamente en mi educación pues soy una persona normal en esta parte del mundo y la educación cristiana y la educación católica pues ha sido la base, digamos, de nuestra tradición. Hay unas frases que a mí me gustan mucho sobre el tema del eneagrama. Por ejemplo, una que dice que el eneagrama no es algo para llenar la razón,
sino algo para llenar el corazón. Pero en estos días, revisando unos apuntes, preparando un seminario, encontré otra frase, otra reflexión que decía que después del corazón, después de conocer el eneagrama, tú decides si lo recorres como turista o como peregrino. Y ahí mismo enganché eso con el tema del camino. ¿Qué significaría ser un turista? ¿Y qué significa, o cuál es la diferencia entre un turista y un peregrino? Bueno, pues es importante. Aunque hace unos días escuché a una mujer que escribió un libro, que por cierto pertenece a la tradición sufí sobre el Camino de Santiago, un libro, una mujer maravillosa, se llama, se apellida Herrera, y también le hacían esta pregunta, y es una cosa que ella respondía que había muy poquita, de forma así un poco contracultural, porque siempre solemos decir algunos, o en algún momento pusimos que realmente había una gran diferencia, una cosa es hacerlo con... Y ella, sin embargo, una mujer tan sutil, en una espiritualidad tan sutil como es esta mujer, decía que en el fondo no había tanta, porque ella había hablado con muchas personas que venían a hacer turismo, que eran deportistas, y que ella sí realmente lo hacía desde una visión mística, es una gran discípula de Teresa de Jesús, y ella decía que no había tanto. A mí la verdad que me encantó, porque yo siempre había mantenido que sí, que hay una diferencia importante. Pero en el fondo, hasta incluso en las personas que van solamente por ocio y lo hacen así, si realmente somos capaces de abrirnos también a esa perspectiva, vemos que en el fondo también está lo mismo, está la inquietud del ser humano, más explícita o menos explícita, tal vez en estas personas que hacen turismo un poquito menos explícita, pero en el fondo también está la inquietud del ser humano de ir más allá de nuestros límites, de romper lo viejo, de abrirse al misterio y de empezar a crear una nueva realidad. Entonces, me haces esta pregunta ahora y te respondo así. Es posible que hace un año te hubiera respondido de otra forma, pero más allá de esta sutileza de esta mujer que tenía esta sensibilidad, la gran diferencia es que si lo haces como peregrino, el peregrino que inicia su camino, decide realmente ponerse a caminar, es como entregarte, es como un abandono, el dedicarte, lo que hacían los peregrinos que iniciaban su camino hacia Santiago, que era un camino de cultura, era un camino místico, es realmente abandonarte, ir a no hacer nada, ponerte a caminar, solamente sabes que hay un destino, pero no sabes lo que te espera. Pero sin embargo hay algo dentro de ti que te dice, hazlo, ponte a caminar y abandónate. Bueno, de alguna forma la fase del autoconocimiento del eneagrama es algo así. Es un momento que tenemos que todos que te quieres abandonar, no sabes a dónde vas, no sabes a dónde te va a llevar, sabes que sí que hay un punto, tú quieres seguirlo porque tienes una intuición, sabes que, pero no sabes a dónde vas. El camino de... Y el peregrino auténtico, cuando se pone a caminar y va hacia Santiago, o los antiguos paganos que iban detrás del sol, siguiendo al sol sin saber a dónde iba el sol, hasta que realmente no podían seguirlo ya cuando llegaban a los finisterres europeos y lo despedían, y para aquello de ellos era un acto místico. El peregrino realmente consciente, hay un momento en el que se entrega a no saber qué, a algo que va más allá de ellos. Como nosotros nos entregamos a veces al autoconocimiento, no sabemos qué vamos a encontrar. Esta pregunta del quién soy yo no nos damos respuesta, pero estamos detrás de ella. Y eso es el peregrino consciente. El turista, en principio, no se hace esa pregunta y no se entrega con tanta... no es tan valiente en ese sentido, sino que va un poco por divertirse. Pero bueno, en el fondo, también esas personas que lo hacen así de una forma un poco más lúdica, en el fondo también pueden tener esta inquietud que es muy humana. Y eso es el camino de ida hacia Santiago. El camino de Santiago es un camino que no sabes a dónde vas. Sabes a dónde vas, sabes que allí hay un misterio, el que tú quieras, una figura,
una tumba de un supuesto hermano de Jesús de Nazaret, que fue el que nos acercó a la idea del amor, ágape, que todos estamos compuestos por algo amoroso, alguien que le fue capaz de llamarle padre a ese Dios que antes nadie le había llamado padre, le llamó Padre bueno, o los antiguos paganos que se iban detrás del sol, porque el sol era el gran astro que los iluminaba, les pautaba los días, las noches, y que para ellos era un misterio, no sabían a dónde iba, y lo perseguían, iban detrás de él. Entonces, ese es el primer gran punto de conciencia. Digamos que la diferencia entre un peregrino y un turista es la conciencia que uno pone al hacer el camino y la intensidad. Digamos. El peregrino verdadero te entregas de alguna forma a caminar sin saber por qué. Es una cosa absurda. Entras en el absurdo de ponerte a caminar y a ver qué aparece. Sin pensar que lo vas a pasar ni bien ni mal. Ajá. Cuando conversábamos sobre este ejercicio que íbamos a hacer, surgió el nombre propuesto por ti de Eneagrama, Creatividad y el Camino de Santiago. ¿Por qué Eneagrama, Creatividad y el Camino de Santiago? Bueno, pues esto fue algo que me ha despertado y es mi fuente de intuición. Ahora os estaba describiendo esa fase que es la fase del autoconocimiento o es la fase del camino de ida hacia Santiago, que hacen los peregrinos. También es una fase que los antiguos alquimistas, que eran protocientíficos o científicos de la Edad Media, ellos hablaban eran creativos, eran científicos. Sí, por supuesto. Sí, y ellos hablaban de que había 3 fases, que se deberían cumplir 3 fases para que realmente producir algo, para crear. Ajá. Y decían que había una fase que era la fase negra. Y la fase negra consistía en destruir lo viejo. Ajá. Destruir lo viejo. Ellos decían que antes de nada había que destruir lo viejo para empezar a iniciar un camino creativo. Y eso es un poco el espíritu que tenemos en el eneagrama cuando nos entregamos al autoconocimiento. Cogemos este modelo de las pasiones o de las fijaciones, de los mecanismos de defensa, las trampas, y queremos romper lo que no nos ha funcionado nuestro ego, o tenemos algún punto de dolor o alguna inquietud, en fin, hay diferentes estadios y nos entregamos a esa fase de destruir lo viejo. Es el mismo sentimiento que tenían los peregrinos cuando se empezaban en Alemania y decían: yo quiero saber de qué va esto de la cultura cristiana y me pongo a caminar por estos caminos, o quería saber qué dicen los místicos, y los místicos realmente, y el conocimiento estaba en las iglesias, estaba en el románico y en el gótico. Entonces la gente era analfabeta y tenía que entonces ponerse en camino para poder adquirir el conocimiento místico de la nueva tradición. Y después estos creativos de la Edad Media hablaban que después de la fase negra aparece la fase blanca. Y la fase blanca, una vez que uno ha tenido un proceso de destrucción, digamos, o de abandono de cosas, de pautas antiguas, cada uno, pues hay un momento de que aparece todo es un momento mucho más luminoso, de alguna forma, donde todo parece que tiene sentido, todo es posible y uno se encuentra con una gran capacidad para iniciar el nuevo camino. Esta fase blanca, dentro del Camino de Santiago, es cuando uno llega a Santiago, o cuando uno llega a la puesta de sol a la Costa de la Muerte. Allí parece que uno dice: ¡guau! Lo que hice, ¿no? Llegué aquí, le doy el abrazo al apóstol, estoy al lado del símbolo de alguien tan importante para mí, como es lo que ha significado para la humanidad, el atraer este concepto del amor. O bueno, ya no puedo ir más allá, ahora no puedo seguir más al sol. Y esa es la fase blanca, y es una fase de relaciones, de posibilidades. Y después estos señores alquimistas decían que después de la fase blanca había una fase roja. Y la fase roja es la fase
en la que hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a concretar la nueva vida. Hay que coger nuestro oficio de comunicador, de profesor, de carpintero, cualquier tipo de oficio, y poner los pies en la tierra y empezar a crear la nueva vida. Ese es el camino de vuelta que hacían los peregrinos. Los peregrinos iban a Santiago o iban al Finisterre, estaban allí una temporada y volvían a casa. Esto es lo que se ha perdido hoy en día con el tema del turismo, del turista en vez del peregrino. La gente coge un avión y se viene inmediatamente para casa, cae en casa 2 días después y realmente se le fue un poco no ha creado, porque el asunto es el peregrino en el camino de vuelta a casa es donde iba creando su nueva vida, pero claro. concreta, su nuevo oficio, cómo iba a pautar su oficio, con quién se iba a relacionar y lo que iba a crear al llegar a su pueblo, en cualquier lugar de la península, en Francia, en Alemania, de donde viniese. Porque la creatividad es algo material. Nosotros estamos aquí y estamos para crear cosas materiales. Estamos en la materia, estamos para crearlas con buen espíritu, por supuesto, con ese espíritu nuevo y con una apertura y con una conexión con nosotros mismos, pero después tenemos que utilizar, tenemos que concretar, y esa es la fase roja. Y esa es la fase que yo en mi propuesta es la fase de los paradigmas, que hicimos, que es ese camino que va por la hexada. La hexada es el camino de la creación. El triángulo es el camino, es la fase, es el camino de la trascendencia, es la fase blanca, ir más allá de la dualidad, es lo que aparece cuando realmente el peregrino llegaba al fin del mundo. Pero después está el camino de la hexada, y ese es el camino de la fase roja, es el camino de la creación concreta. Es el iniciar en el 1, el 4, el 2, el 8, el 5 y acabar en el 7, que es el santo plan. Cuando realmente nos hemos entregado en el triángulo, al amor, a la fe, a la esperanza, y realmente iniciamos con esa energía ese nuevo camino por la hexada, estamos en la fase roja. Se dice que los grandes milagros, entre comillas, que le ocurrían a los peregrinos, siempre le ocurrían en el camino de vuelta, no en el camino de ida. El camino de ida es el camino de la entrega, del abandonar nuestro pasado. Y Bueno, sí. Vamos a entrar más en detalle del Camino de Santiago con Enneagrama. Te hago la siguiente pregunta. Bueno, parte de lo que tú haces hoy con el Camino de Santiago, eres como un facilitador de un proceso, en este caso el camino, el recorrido, ese viaje, o eres un guía, así te veo yo. Antes de que apareciera el Enneagrama en tu vida, ¿tú hacías también ese trabajo como guía del camino, como facilitador para algunos turistas o peregrinos? ¿O lo empezaste a hacer solo después que conociste el Enneagrama? Lo empecé a hacer con el Enneagrama, sí. Antes de conocer el Enneagrama, como habitante, vives en Santiago de Compostela, ahí, a 400 metros del camino, ¿habías hecho el camino? Sí, pero lo había hecho de esa forma intuitiva, sin tener esta consciencia. Ok. Cuando lo hiciste por primera vez con Enneagrama, solito, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo hice? Sí. Solo, cuando bueno, lo hiciste solo. Cuando lo hice solo. Sí, cuando lo hiciste solo. Conociste Enneagrama y entonces ahora has hecho el camino de Santiago infinidad de veces. Infinidad de veces. Sí. Bueno, sí. Pero cuando lo hiciste por primera vez con Enneagrama solo, lo hiciste solo, antes de invitar a un grupo, lo hiciste solo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste con Enneagrama? Bueno, pues lo hice más o menos como lo estoy haciendo ahora. Lo que he puesto, yo antes de conocer Enneagrama, digamos que hacía la fase negra. Y la fase negra es muy placentera. Solamente el hecho de caminar, el entregarte sin un propósito
exactamente concreto, es muy benefactor o muy curativo, ¿no? Pero con Eneagrama he descubierto que hay una fase roja y que es muy importante, o me ha cimentado que la parte roja es muy importante. No solamente es destruir, no solamente es a veces abandonarnos, descansar, que es muy importante, que es la fase negra, que es la fase del descanso, que en nuestra cultura no la estamos respetando. Yo creo que nos está pasando esto, no estamos descansando, no estamos realmente entregándonos a cosas que nosotros no podemos hacer, no aceptamos la limitación del ser humano. Yo hacía esa parte y sí, realmente me funcionaba, ¿no? Y le funciona a muchas personas, solamente el hecho de descansar. Pero el hecho de comprender la ley de la creación a través de la hexada y el eneagrama me dio una intuición muy fuerte para desarrollar, para ir más allá en las paradojas de cada uno de los puntos de la hexada, de la solución de esas paradojas que hay en cada uno de esos puntos, y que todos nosotros, y que aparte si la vas siguiendo en ese sentido, es un proceso muy lógico para cualquier creación, proceso creativo en el que tú estás metido, sea profesional, sea familiar, el realmente iniciar el camino, no para corregir algo, sino con humildad, pero sí engancharte al cambio en el uno, ver oportunidades en la vida, que es la gran cualidad que tiene arquetípicamente el punto uno, el discernir, el decir, por aquí, me pongo a transformar mi vida por aquí. No con la arrogancia del ego uno que dice esto está mal y tal y yo voy a hacerlo bien, ¿no? Sino porque bueno, hay que discernir, la vida es cambio, es movimiento y hay que iniciar la creación. Si realmente llegas después al 4, que es el punto del origen, el santo origen, de la idea superior del 4, es decir, sí, pero yo tengo algo con lo que estoy conectado y debo ponerlo, debo descubrirlo, debo ponerlo sobre la mesa en mi proceso creativo. 4 es la verdadera vocación. Los 4 que no encuentran su vocación se la inventan y que son así un poco más fantasiosos y raros y quieren ser diferentes. Punto 4 no es la diferencia, es el ser original, significa estar conectado con el origen, no ser distinto a nadie. Pero sin embargo es aportar realmente nuestro valor dentro de nuestra obra limitada. Un concepto que a mí me ha llegado mucho durante todos estos años es el concepto de limitación de la fase roja, de concreto, porque sabes que nuestros egos siempre quieren ser muy grandes. Y entonces, en el fondo, nosotros podemos aportar nuestro granito de arena con nuestra obra, con nuestra creación, a algo mucho más grande. Pero siempre es limitado. Siempre lo que hacemos es algo concreto y limitado. En el punto 2 es el punto del pedir ayuda. Es el buscar aliados, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista personal, saber para aquellas cosas para que no tienes tantas habilidades, pero que necesitas de otros, ¿no? El punto 8 habla de la unidad, habla de decir, sí, todo esto lo estoy haciendo, pero ¿para quién? ¿Solo para mí? No, tiene que ser para más personas, ¿no? Responde a la pregunta del para quién. En el punto 5 es el punto de la concreción, del poner límites. Otra vez vuelve la limitación y las cosas ponerse. Es muy ingenieril el punto 5 porque realmente hacer algo concreto, limitado, para después poder ofrecerlo y trabajarlo con sobriedad en el 7 y ofrecerlo a los demás. En el fondo este camino lo hacemos todos, tengamos realmente la pequeña cojera en cada uno de esos puntos, pero en el fondo estamos siempre haciendo ese camino creativo. Y en el punto 7, como tú bien sabes, querido Germán, la idea superior es el santo plan. Cuando realmente hemos descansado, nos hemos dado cuenta de que hay algo que se mueve, que nos ha sido dado, que podemos agradecer en el punto 3, algo muy nuestro que no es perecedero en el punto 6 y que eso realmente es amoroso y hemos hecho esa fase negra, pues después emerge de nosotros el plan para el que estamos aquí, que siempre es algo concreto. Los grandes creadores, se dice de ellos que su obra habla por ellos. Ellos se mueren, pero su obra queda. Su pequeña o gran obra, pero material. Creo que en el fondo hay algo material, algo concreto y sobre
o ser positivos. Ah, qué pesar. Estamos teniendo inconvenientes con la señal. Parece que algo pasó en la conexión en el internet que tiene José y se nos está eh, paralizando. Vamos a ver si José se puede volver a conectar. Realmente es algo muy apasionante. Lo que José nos está describiendo es cómo la etcédera del eneagrama hace parte de las diferentes etapas que él va coordinando y que va facilitando en el Camino de Santiago. La siguiente pregunta que quería hacerle es que nos contara la manera como él eh, dirige, facilita o acompaña ese proceso que los caminantes hacemos. Y digo hacemos porque tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado. Quería que nos contara en detalle para quienes eh, han pensado en regalarse a esa oportunidad. Ahí llegó José otra vez. Es absolutamente apasionante. Hola, Germán. Hola, tuvimos una falla en tu conexión, pero bueno, ahí ya entramos mejor. Bueno, es Sí. absolutamente apasionante. Bueno, les estaba yo contando a nuestro auditorio sobre cómo tú vas relacionando esta etcétera con las diferentes etapas. Yo había decidido este año volver al Camino de Santiago, tú sabes las razones más que ningún otro, y lo había decidido, quería volver porque quedé absolutamente enamorado del, del camino y sobre todo de la combinación de la experiencia del peregrino con eneagrama. Como hay algunas personas que de pronto dentro de en sus sueños tienen la idea de regalarte en esa oportunidad, entonces quisiera que nos contaras un poco más desde el punto de vista práctico para quienes no han hecho nunca el Camino de Santiago, cómo es que relacionas esa etcétera con las diferentes etapas que facilitas o que guías en el Camino de Santiago. Bueno, pues tengo la propuesta, por ejemplo, que hicimos cuando contigo, consta de 3 días. Hay un día para llegar a Santiago, un día que es una recepción. Este año vamos a hacerlo un miércoles y después vamos a caminar jueves, viernes y sábado. Y después el domingo es un día de descanso. Un día de descanso y es un día porque el camino empieza cuando uno sale de su casa y termina cuando uno llega a su casa, desde mi perspectiva, desde esta perspectiva. ¿De acuerdo? Y es Totalmente, también, totalmente de acuerdo porque yo lo viví de esa manera y ahora te comento. exactamente. Pero bueno, ahí está esta propuesta que yo hago, que la hago en 3 días. Tengo una de más tiempo, de 6 días y de 9 días, pero hay una muy concreta que es de 6 días. Y esa en la que estoy haciendo ahora, o la propuesta de este año es, bueno, pues recibir a las personas que llegan el miércoles. El miércoles hay una pequeña toma de contacto, una pequeña puesta en común de... Les cuento un poquito pues de qué va a ir la cosa, pero poquito, porque realmente el que haya sorpresas, Es el camino importante, es importante, sí, es sí importante. señor, de acuerdo. Y porque aparte del camino, bueno, hay una pauta, pero después el camino lo hacen las personas que van. La experiencia siempre es diferente para cada uno de nosotros. Yo todo esto se cuenta, una cosa es contarla y otra cosa es vivirla. Porque el enagrama, si es algo, es movimiento. El Sí, enagrama, todos estamos moviéndonos por el enagrama. totalmente de acuerdo. Y Movimiento al 100%. es movimiento, sí. Y entonces la ley del 3 es cuando divides uno entre 3 aparece esa serie de 3 es infinito y eso es movimiento. Y eso es lo que hacemos el primer día. El primer día es como si fuese la fase negra. Entramos por el 3, vamos al 6 y llegamos al amor. Es como si fuese el domingo, es la entrega, es como el camino de ida a Santiago. Nosotros este año lo vamos a hacer desde el último tramo hasta Fisterra. Vamos a iniciarlo en la playa del Rostro
y vamos a llegar hasta Fisterra, que es el antiguo, digamos, la antigua meta en las culturas paganas, en el Ara Solis, cuando se ve la última puesta de sol, a donde siguen yendo muchos peregrinos de otras tradiciones. Y ese primer día es una simulación, digamos, de lo que es el camino de ida. Es el camino para entregarse, para no sé por qué yo he hecho este viaje, por qué estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ese es el asunto es el verse absurdo. El verse absurdo, pero sin embargo seguir. Hay algo que te empuja a seguir, pero sin embargo hay una confianza. Esa confianza que está en el 6, esa percepción del movimiento, de la santa ley del 3, la ley del cambio, y después aparece esa estructura o esa composición nuestra amorosa. Bueno, y en cada uno de esos puntos, yo tengo unos puntos geográficos identificados, y en cada uno de esos puntos, incluso en alguno más, pues hay todos los años es diferente, yo hago una meditación, hacemos una meditación que invocamos alguna virtud, también provoco algún texto, sino también hablo de lo que son las cualidades superiores de esos 3 puntos. Cada año de una forma diferente, y también dejo que el camino a mí me transforme y que lo cuente de una forma distinta. Pero bueno, sí hay eso. Eso es el primer día. El segundo día, este año vamos a iniciar el camino de vuelta a casa. Entonces vamos a iniciarlo, aunque no fue así el año pasado, vamos a iniciarlo en Finisterre y vamos a empezar a venir hacia Santiago, para que después cada uno también desde Santiago continúe su camino hasta su casa. Y van a ser 2 etapas. Una etapa vamos a hacer el 1, el 4 y el 2, y la segunda etapa vamos a hacer el 8, el 5 y el 7. Y esa es la fase roja. O sea que, discúlpame, en la primera es 3, 6, 9. Sí, en la primera 3, 6, 9, que es el triángulo, es la fase negra, y después está la fase blanca, que es la llegada, es el estar en Finisterre, ver la puesta de sol. Allí yo también tengo una propuesta para ese momento de las grandes oportunidades que puede tener la vida después de llegar allí. Sabes que hay un simbolismo de los peregrinos que es una prenda de ropa. Hay otra. Ok. También en nuestra cultura también gallega lo que hacemos, tenemos una simbología que es la queimada, que quemamos aguardiente y nos la bebemos, que es como un símbolo también de quemar lo viejo y abrirse a lo nuevo. Pues al acabar esa fase, ese viaje ese caminar por el triángulo, pues tendremos esa fase blanca, esa noche, allí en Fisterra, y después iniciaremos el camino de vuelta hacia Santiago, que es como ya el camino de vuelta a casa. Todo esto es un tema metafórico, tanto el camino de Santiago para mí, como también el eneagrama es un modelo maravilloso, pero en el fondo es una metáfora del ser humano, ¿no? Y ahí cada uno pues obtenemos nuestros aprendizajes, los que cada uno podemos. Y el segundo día, eso se lo dedico a comprender qué significa realmente iniciar un camino sin querer, o tender un puente sin querer modificar barrancos, que es a veces lo que quiere el uno, desde su parte más neurótica, corregir la realidad, enmendar la plana a la realidad, sino que sin más engancharte al cambio y ponerte a crear. Hacemos el camino de 4, y también en lugares muy específicos que yo voy descubriendo por el camino y les tengo. Y en cada uno de esos puntos pues vamos haciendo unas meditaciones y vamos haciendo unas reflexiones. También cada uno ya en el camino de vuelta yo les propongo que tengan un propósito creativo. Porque en el fondo en la vida lo que estamos es para crear cosas concretas en nuestro trabajo, con nuestra salud, o en nuestra comunidad, o lo que sea, cosas concretas, asuntos que realmente necesitamos revisar. En el fondo, el camino de vuelta a casa es un camino de una revisión de algún asunto importante para nosotros. Y lo vamos a pasar por esos 6 puntos. Tendemos normalmente, es en función de nuestro eneatipo, en alguno de ellos, o no descansar demasiado. Los que están en el triángulo son a veces, tienen la tendencia realmente a no tener esa fase negra en su vida. En cambio, los que estamos en la hexada, pues a veces pues tenemos la tendencia en alguno de esos puntos a pasarlo por debajo por el ego y no realmente por un punto más sano. Y entonces, pues en cada uno de esos puntos yo hago, de alguna forma, tratamos de buscar la solución de las paradojas que cada uno de los puntos nos propone.
Los puntos nos proponen, los eneatipos nos ponen unas partes inferiores, unas pasiones o unas fijaciones y también unas partes superiores. Pero después en nuestra obra concreta del día a día, pues tenemos que encontrar un punto intermedio. Esa es lo que la ley del 3 nos va a aportar para resolver cada una de las paradojas en los puntos del hexágono. Y vamos a hacer ese recorrido durante esos 2 días. Y después el domingo, el último día, pues es un día de descanso y también de cada uno con su proyecto personal, ver qué le dijo este camino del necesario descanso, que es algo que en nuestra cultura no hemos abandonado. Es que Dios creó el mundo en 6 días y después el séptimo descansó. Esa es la metáfora que nos llega desde el Génesis, ¿no? Incluso el sexto creó al ser humano. Esa metáfora del descanso, digamos, que a veces en esos 3 puntos les cuesta más, aunque nos cuesta a todos. En el fondo todos estamos haciendo ese camino continuamente de la creación y del descanso. Y es un viaje reflexivo, vivencial, emocional, donde recorremos los 3 centros, ¿no? Tanto el mental menos en estas fases un poco más avanzadas como las que tú hiciste, que sois personas que ya tenéis un grado de autoconocimiento tenéis muy importante. Entonces realmente yo prácticamente en mi trabajo, depende del grupo, pues a veces hago más hincapié en el autoconocimiento, más hincapié en el resolver paradojas, o si no ya en el tema de los paradigmas. Y para mí el resolver paradigmas es, digamos, el crear, hacer el proceso creativo del 7, 4, 2, 8, 5, 2 con algo concreto y después de haber integrado la paradoja del triángulo central del amor, de la esperanza y de la confianza. Y después hay otros paradigmas que yo a veces trabajo con otro tipo de personas, que es cuando realmente en el triángulo central, en vez de estar el amor en el centro, está la unidad en el centro. Digamos que esa característica del 8 yo la sitúo en el 9, en el triángulo, el 2 y el 5, esas 3 cualidades superiores, en vez de las sitúo en el triángulo central y pongo en la hexada el amor, la fe y la esperanza. Y esa es otra forma también de crear, pero donde dándole más potencia a la unidad que al amor. Y a veces también pongo en el triángulo central el 1, el 4 y el 7. Y después también y de alguna forma trato de amarrar el triángulo al círculo a través de la hexada, como dicen nuestros compañeros y sabios sufís, que es de lo que se trata, ¿no? De amarrar el triángulo al círculo a través de la hexada, es decir, fijar las paradojas, los niveles superiores de conciencia en nuestras obras diarias y cotidianas. Hay un dicho sufí muy bonito, que yo sé que tú eres sensible a esta tradición, que dicen que Alá o Dios es como un círculo muy grande, es un círculo donde el centro está en todas partes y la circunferencia está en ninguna. ¿La circunferencia está qué? Dios o Alá es como un círculo, es una metáfora, sí, donde el centro está en todas partes y la circunferencia está en ninguna. Ah, increíble. Muy bello, no lo había oído. Sí. Te cuento que nunca olvidaré el punto 9. Para mí fue impresionante llegar a ese punto 9 al lugar cuando hiciste la reflexión del amor sin diligencia. Ese fue realmente impactante. Para las personas que me escuchan, les digo que realmente si alguna vez se pueden regalar esa experiencia, es absolutamente maravilloso. O sea, caminar de la mano de una persona que hace estas reflexiones y nos acompaña con el eneagrama es absolutamente profundo, es muy profundo. Yo llevo 25 años trabajando el eneagrama, he trabajado y siempre que voy con alguien como participante, como discípulo, me entrego, pero realmente lo que viví ahí fue una cosa absolutamente hermosa. Una pregunta práctica, lo estamos hablando
tú sabes que teníamos un grupo aquí de amigos que estábamos organizando el viaje, que queríamos ir este año. La pandemia se atravesó y nos puso en otro camino, en otro recorrido, que es el que estamos haciendo en este momento muy en la casa. Entiendo perfectamente lo que tú dices de que el camino empieza en la casa y termina en la casa. En mi caso lo viví así plenamente. Yo salí de mi casa, llegué a España, participé en un seminario de Enneagrama, Naturaleza y Comunicación, Comunicación y Naturaleza. Y luego recorrí 15 días España. Caminé más de 1.200 kilómetros. O sea que cuando llegué al Camino de Santiago, realmente ya llevaba, cuando llegué a Santiago de Compostela, ya llevaba caminando muchos días y ya había hecho todo un proceso bien interesante y profundo conmigo mismo y con mi trabajo personal. Entonces, hablando para las personas de este lado del mundo, de América, que tenemos que ir a España, y obviamente si vamos a España con el propósito de estar en el Camino de Santiago, pues inevitablemente aprovechamos para hacer algo de turismo y conocer algo más. Yo les estaba diciendo a mis amigos que yo recomendaría llegar a hacer primero el Camino de Santiago y luego hacer el turismo. Dado que a mí me afectó haberlo hecho al revés, porque hice turismo donde caminé demasiado y llegué muy afectado físicamente. Si estamos pensando, personas de América, ir al Camino de Santiago, ¿tú qué le recomendarías que fuese lo que íbamos a tener desde el punto de vista práctico para sacarle mayor provecho al camino? Bueno, pues esa sugerencia que tú haces, exactamente, aunque tú la hiciste al revés, yo creo que es así, sí. Primero hacer el camino y después uno se queda haciendo turismo, recorriendo otros sitios, pero ya vas ya llevas dentro, digamos, el camino y el eneagrama integrado y también ya se han despertado en ti esas necesidades por las que tú has llegado, esas concreciones. Y entonces el hacerlo en ese sentido que tú dices me parece muy acertado. ¿Sí? Llegar y ponerse a hacer el camino. Y tratar de hacer el camino de ida, de vuelta, las 3 fases. Y después la fase roja continúa siempre. La fase roja siempre estamos en ella, ¿no? Y después volvemos otra vez periódicamente a las otras. Pero prolongar la fase roja, sí, la fase roja haciendo turismo, sí. Ya en cosas concretas. Y es evidente que uno después de recorrer el camino viene con tal cantidad de sensaciones, impresiones, reflexiones, motivaciones, que hacer ese turismo también implica un proceso creativo inmensamente grande de lo que tú decías, es construyendo, diciendo, bueno, yo qué es lo que quiero hacer de aquí en adelante. Hay otro tema que me gustaría que tú nos comentaras sobre eso, porque lo vi también. Nos unimos un grupo de personas, bueno, teníamos un común denominador y era que conocíamos el enneagrama. Teníamos también que varios nos conocíamos, pero igual había otras personas que no nos conocían y había una que otra persona que no conocía el enneagrama. Con el grupo pasó algo muy bonito y yo me imagino que con los otros grupos también se parecen. Y es que, y tú lo decías ahora en el punto 2, pedir ayuda, y es que si uno va a hacer el Camino de Santiago, yo sé que hay algunos peregrinos que lo hacen solos, absolutamente solos, pero desde el diseño que tú tienes, desde cómo está concebido, va un grupo y la unión del grupo, el apoyo del grupo, la ayuda del grupo, ahí es una cosa muy hermosa. Por ejemplo, ver cómo personas que tienen un estado físico, atletas, deportistas, personas entrenadas, ver cómo se quedan en el recorrido, esperan al otro, es decir, sentirse abrazado por el grupo, esa parte es un proceso muy hermoso. Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Bueno, pues sí, es cierto que hay muchas formas de hacerlo y aparte hoy en día pues hay muchos propósitos y muchas maneras y todos son válidos
Sí, por supuesto. Pero el realmente llevar un, el llevar un, ir con el llevar un grupo, también el camino genera grupo. Uno siempre va conociendo personas y uno va abierto a la realidad del camino. ¿No? En el camino siempre aparecen personas, uno conoce gente, uno conoce a la gente de su propio grupo, aunque no se conociese, uno se va adaptando. Es parte como la vida, la flexibilidad que uno adquiere. En el fondo del camino se adquiere flexibilidad, disminuyen las rigideces y aparece realmente algo más interesante dentro de nosotros. Hombre, el recibir y el compartir reflexiones de cada uno de la sabiduría del eneagrama y de la tradición que hay detrás del eneagrama, de todas las tradiciones de sabiduría que están detrás, y realmente llevar el propósito, digamos, de alguna forma de que alguien te transmita su experiencia, la experiencia y el entendimiento que alguien en el que tú confías y que crees que te puede aportar y cómo él ha tamizado todo ese ruido que hay al principio y que hay a veces en muchas cosas, pues hombre, es algo positivo, yo creo que es algo positivo. Es el aprender a través de maestros, a través de personas, el conocimiento que llega directamente de una persona a otro y también ves la transformación de las personas, cómo el camino, digamos, o las herramientas han ido transformando a las personas y tú ves esos ejemplos en tus compañeros de transformación a través del camino, pues es importante, sí. Y además, yo creo que a veces alguien me lo decía, y yo que llevo mucho tiempo bueno, como tú, con esta herramienta, realmente es una herramienta terriblemente sencilla. Lo que pasa es que no la comprendemos, nosotros somos complejos, pero en el fondo es una cosa sencillísima. Y si alguien te facilita lo sencilla que es, de alguna forma se va de la cabeza y entra, digamos, en la acción, entra en los propósitos de nuestra vida. Y eso es un poco mi intuición y que pues mientras reciba, digamos, un feedback de que realmente mi forma de comprender las cosas realmente es positiva a las personas, pues a mí me llena digo, bueno, pues vale para algo todo mi trabajo de todos estos años, ¿no? Pero sí, en el fondo el conocer en vez de por libros, por personas y de forma muy sencilla, pues es un valor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿en qué fecha tienes programado Camino de Santiago este año? Este año voy a hacerlo con el grupo de Isabel y también viene gente de Portugal. Este año con muchos portugueses. Este año es un grupo mayoritariamente portugués. Lo vamos a iniciar el día 12 de agosto. Pero yo después tengo algunos otros grupos en el que lo hago en septiembre, en octubre, tengo otros grupos. Bueno, Pero ahora con el... para nosotros en Colombia el 12 va a estar demasiado cerca porque todavía no se ha abierto los vuelos internacionales y demás. Pero bueno, tú tienes una página web. Recuérdanos esa página web para las personas que estén interesadas en conocer y se proyecten hacia el 2021 para ir al Camino de Santiago. Dios permita, yo quisiera estar en el 2021, ya que no pude estar en el 2020. O sea, no se me han apagado las ganas de volver. ¿Cómo es tu página web? Se llama Camin, acabado en 9. CAMIN 9, camin.es. Camin9.es. La página de José sobre el Camino de Santiago que él facilita, que él guía, que es absolutamente hermoso, profundo, maravilloso. Aquí en Instagram, ¿cuál es tu Instagram? Soy José Marcial Díaz Manso. José Marcial Díaz Manso. Díaz Manso. Muy bien, Díaz perfecto. Manso, sí. José Marcial Díaz Manso. Sí, Para tengo una página. Dime, ¿Sí? dinos. Tengo una página ligada también a la página web que se llama Eneagrama en el Camino de Santiago, de Facebook. Sí.
Enneagrama en el Camino de Santiago de Facebook. Enneagrama en el Camino de Santiago. Perfecto. Muy bien. Para las personas que nos escuchan, este live va a quedar grabado aquí y también va a quedar en esta noche en el canal de YouTube de Humanizarte, que se llama Humanizarte Digital. Y si alguna persona me escribe a mi WhatsApp o a través de Instagram, yo les envío el link para que este live y esta hermosa charla la puedan volver a escuchar o la puedan compartir con otras personas. Mi WhatsApp es 57 310 870 5223. Repito, 57 310 870 5223. Y antes de despedirnos, el mensaje del patrocinador. Mañana miércoles empezamos el Despertar del Ser. Es nuestra cuarta emisión de este seminario online, el primer nivel, para las personas que quieran profundizar en el trabajo con el enneagrama. Este fin de semana pasado hicimos introducción al enneagrama vivencial, también nos fue muy bien. Y en próximos días, en el transcurso de la semana, vamos a sacar la programación de los seminarios que tenemos, que son la introducción al enneagrama vivencial, el despertar del ser, el enneagrama de la luz y 2 proyectos más que estamos virtualizando para poderlos lanzar online. Entonces, bienvenidos y cualquier pregunta, cualquier inquietud, no dejen escribirnos. Bueno, José, nos quedan 4 minuticos, son todos tuyos. Por favor, tu despedida y cierre de esta charla con ese mensaje maravilloso que ha estado entre líneas con el pretexto de hablar del Camino de Santiago, la creatividad y enneagrama. Bueno, pues nada, yo agradecerte a ti pues el afecto, el interés por mi propuesta. Me siento honrado de que realmente honrado y útil, realmente algo que mi interpretación o mi versión o mi entendimiento de las cosas pues también sea útil para otros, y entonces cuando eso aparece pues a mí me anima a seguir. También comentaros que bueno, caminar es algo que de alguna forma es una meditación, algo aparece, entonces se alinean los centros y realmente ese acceso, digamos, a las ideas superiores del enneagrama, que solamente estamos aquí para acceder a ellas, pero a aplicarlas, son demasiado abstractas de vez en cuando, sino para coger ese punto medio y aplicarlas en nuestra vida cotidiana, en esa forma. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y en tu trabajo, en el acompañamiento que tú nos haces cuando recorremos el Camino de Santiago, se cumple al 100% lo que nos estás diciendo, realmente. Y yo les digo a todos mis amigos de corazón, si hay algo que no se deben perder es vivir esta experiencia, el caminar, Sí. el recorrer, y eso que no hablamos del tema energético, de la energía que hay en ese camino, en esas montañas, en esos senderos. Además, con una ventaja maravillosa, es que como José nació allá, como se ha recorrido su infinidad, además conoce rutas que ya han sido olvidadas y rutas que no conoce. Entonces, absolutamente maravilloso si se regalan esa posibilidad. José, esto ya se va a cortar. Un abrazo inmenso con todo mi amor. Mil y mil gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Y Germán. hasta muy pronto. Un abrazo. Y hasta Ojalá. muy pronto. Ojalá. Que sea pronto, que no nos veamos virtualmente, sino que podamos estar en ese lugar maravilloso en tu compañía. Que Dios te bendiga. Seguimos Que Dios te QAP. bendiga. A Bueno. todos ustedes, mil y mil gracias por atender nuestra invitación y en unos minutos ya queda en nuestro Instagram la grabación de esta maravillosa conversación.